Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. El Real Madrid acaba de ganar la Supercopa de Europa venciendo 2-0 al Atalanta, que había sido campeona de la Europa League. El Real Madrid campeón por su parte de la UEFA Champions League. Así que de esta manera comienza la temporada. Bueno, de hecho el fin de semana ya habían jugado el Manchester City y el Manchester United por la Community Shield, que sería como la Supercopa de Inglaterra. La ganó el City por penales, pero ya a nivel continental se enfrentaron los dos campeones de los dos principales torneos de Europa y el Real Madrid, bueno, con Kylian Mbappé, que anotó el segundo gol del partido, el primero lo había anotado Valverde, se corona como el mejor equipo de Europa de la temporada pasada. Así que bueno, de esta manera comienza esta nueva temporada en el fútbol europeo y por supuesto también comienza la nueva temporada aquí en Fútbol Mundial Podcast. Todos los torneos que vamos a tener, las ligas europeas como ya es costumbre, la Champions League con su nuevo formato y no solo la Champions League, sino también la Europa League y la Conference League que vamos a tener ahí ahora a 36 equipos con este formato todos contra todos, que va a tener su fase de liga, 8 partidos, o sea, van a jugar más encuentros cada equipo. Y bueno, un formato que espero poder grabar un episodio cuando ya vaya a comenzar la Champions para explicar mejor. O tal vez el día que ya tengamos a los 36 clasificados. Y sí va a haber sorteo, así que tal vez podría grabarlo el mismo día del sorteo o unos días después. Voy a ver igual si puedo grabarlo. Igual el sorteo ya no va a ser el típico de la fase de grupos, sino que lo va a realizar un software que es, bueno, como algo más automático, porque el formato ya no va a ser fase de grupos, ya no va a ser el típico sorteo que nos gustaba a todos, sino que va a ser un poco más automático porque va a comenzar como una fase liga, así que la Champions va a cambiar. Y bueno, esta temporada 2024-2025 va a terminar el próximo año con el Super Mundial de Clubes, Mundial de 32 clubes que van a estar jugando allá en los Estados Unidos. Y bueno, va a ser también como un torneo previo a lo que será la Copa del Mundo en Norteamérica en el 2026. Y bueno, una vez habiendo presentado ya esta nueva temporada, vamos a lo que queremos repasar el día de hoy en este episodio, que son los principales fichajes que se han dado para esta temporada 2024-2025. Muchos fichajes, fichajes que parecían que no se iban a dar, como el que, bueno, ya se deben estar imaginando de quién hablo, y otros que, bueno, han sorprendido a muchos. Aún quedan unos cuantos días para que se cierre el mercado de fichajes, pero bueno, ya que está comenzando la temporada, quiero ir repasando los principales jugadores que han cambiado de club y de esta manera tener ya un panorama mucho más claro acerca de lo que nos espera, los nuevos rostros en cada equipo de Europa. Bien, vamos a comenzar con el que seguramente estábamos esperando todos. Un fichaje que parecía que ya nos iba a dar, que después de tantos memes, tantos montajes, parecía que lo de Kylian Mbappé hacia el Real Madrid era simplemente una utopía. Y hasta ahora no me puedo creer que acabo de ver un partido con Kylian Mbappé anotando junto al Real Madrid con la camiseta del Real Madrid, celebrando un gol y ganando su primer título con el equipo de la capital española. Parece surrealista de verdad, después de tanto tiempo, tantos años, pero es verdad. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. El jugador francés, después de tantos coqueteos con el cuadro que es dirigido en la presidencia por Florentino Pérez, terminó fichando como agente libre por el cuadro español. Después de un desplante tremendo hace un par de temporadas donde parecía que Mbappé iba a llegar ya al club de la Casa Blanca, finalmente terminaba renovando con el Paris Saint-Germain. Y bueno, se ganó el odio de todos los fanáticos de Real Madrid por eso que hizo. Sin embargo, el tiempo ha ido sanando esas heridas. Y bueno, ya anotó un gol y parece que va hacia el camino de la reconciliación con muchos de los fanáticos de Real Madrid. Seguramente ya la mayoría lo ha aceptado, pero hay algunos ahí que se resisten todavía. Pero con la calidad que tiene, seguramente Mbappé va a terminar ganándose a toda la hinchada. Y es que el Real Madrid gana mucha calidad con Kylian Mbappé. Hoy hemos visto a un Real Madrid que salió a jugar con una delantera conformada por Vinicius, Rodrigo y Kylian Mbappé.
tremenda calidad, Jude Bellingham por detrás. O sea, un tremendo equipazo, y eso sin contar que tienen a Arda Güler, a Endrick, a Brahim. Un tremendo equipazo de Real Madrid. Y ahora con Mbappé gana, pienso que mucha más capacidad de resolución frente al arco. Si bien tenía Vinicius, Rodrigo, a veces les faltaba ese pasito de más de jerarquía. Es verdad que Vinicius ha hecho goles muy importantes, pero al Madrid le faltaba ese jugador que pudiera meterse por el centro, tanto para Vinicius como Rodrigo, que habían tenido una muy buena temporada junto con Benzema como delantero centro, pero le faltaba ese 9. Y ese jugador es Mbappé, que si bien no es un 9 clásico, es un jugador que puede intercambiar posiciones muy fácil con Vinicius, con Rodrigo, y si se logran entender muy bien, van a poder hacer muchos estragos en las defensas rivales. Así que Mbappé se convierte en una pieza muy importante y hace a Real Madrid, obviamente, favorito para ganar todas las competiciones en las que vaya a estar. La Liga, la Copa del Rey, la Champions, el Mundial de Clubes. Y bueno, se ha hablado mucho también de los problemas que puede haber en el vestuario, de los celos, del ego que tienen los jugadores, pero eso es algo que solo el tiempo podrá decirnos. Por el momento se ve a Mbappé muy bien acoplado al Real Madrid, donde obviamente no va a poder hacer lo que quería, como sucedía en el Paris Saint-Germain, cuando bueno, Mbappé había tomado incluso el poder de director deportivo, de decidir a quién quería fichar, a quién no. El Paris Saint-Germain, con tal de que se quedara, le había dado casi poder absoluto en el club, pero ahora en el Real Madrid va a tener que, si bien ser una estrella, ser un jugador más dentro de todo, porque el Real Madrid ya ha demostrado que el club siempre está por delante de cualquier jugador. Y el que no quiere aceptarlo, bueno, ahí tiene la puerta para que pueda irse a otro lugar. Pero bueno, Mbappé por el momento se le ve que ha encajado bien en el Real Madrid, en el vestuario. Así que tendremos que seguir viendo, pero por el momento el Real Madrid es favorito para ganar todo torneo que vaya a disputar. Bien, pasando ya a otro fichaje, tenemos que hablar de Julián Álvarez y su traspaso desde el Manchester City hacia el Atlético de Madrid por 75 millones de euros. Julián Álvarez, un delantero que, si bien tiene mucha calidad, mucho talento, es muy importante en todo equipo donde juegue, en el Manchester City creo que estaba muy infravalorado. Porque a pesar de todo lo que significaba Julián Álvarez para el City, era siempre opacado por Haaland. De hecho, Julián Álvarez la temporada pasada tiene un muy buen inicio porque Haaland se lesiona gran parte de esa primera mitad de la temporada 2023-2024 y Julián Álvarez toma el testigo de ser el delantero centro del Manchester City, hace muy bien su trabajo, mete goles, participa muy bien con el equipo. Sin embargo, cuando vuelve Haaland, poco a poco Julián Álvarez va perdiendo protagonismo y nuevamente regresa al banquillo. Ya 2 temporadas en esta dinámica no le terminó de agradar al ahora delantero del Atlético de Madrid, porque sabiendo todo el potencial y talento que tiene, ya se estaba aburriendo de estar en la banca. Así que decide tener un cambio de aires, ir a otro club y bueno, termina yéndose al Atlético de Madrid. Seguramente Simeone tuvo mucho que ver para convencer al delantero argentino, compatriota además de Diego Pablo Simeone, que ahora gana un efectivo muy importante en la delantera. Pero habrá que ver cómo sale esto, porque si algo ha caracterizado al Atlético de Madrid es que puede contratar a grandes jugadores, grandes promesas, pero Simeone y su idea de juego muchas veces terminan por ahogar todo ese talento y muchas veces fichan jugadores que no se adaptan tan bien a la idea mayormente defensiva que propone Simeone y no terminan rindiendo del todo bien. Veremos cómo encaja Julián Álvarez en este Atlético de Madrid. Julián Álvarez es verdad que no es un 9 típico, es alguien con mucha movilidad, que se tira mucha banda, puede jugar como falso 9, tiene mucha más capacidad de adaptarse a distintas posiciones de ataque, lo cual puede venirle bien al Atlético de Madrid. Así que con un fichaje de este nivel, el Atlético de Madrid tiene aún más la presión de poder pelear por la Liga, pelear por la Copa del Rey. En Champions veremos qué pasa.
Porque en Champions ya hemos dicho que está el Real Madrid y probablemente el Manchester City como máximos favoritos para ganarla. Pero el Atlético de Madrid debería pelear más. O sea, se termina cayendo siempre en liga el Atlético. Pierde partidos puntuales y termina costándole bastante. Se espera mucho más del equipo de Simeone esta temporada y con Julián Álvarez creo que debería lograrlo. También el fichaje de Conor Gallagher para el Atlético de Madrid aún no está del todo cerrado. Se cayó esa operación por Samu Morodion. Y bueno, al final todavía quedaba en el aire ese fichaje del jugador inglés. Habrá que ver qué sucede. Seguramente se aclarará en los próximos días y veremos si Conor Gallagher termina llegando al Atlético de Madrid también. Y bueno, sigamos hablando de otros fichajes. Douglas Luiz, que deja el Aston Villa para fichar por la Juventus de Italia. 51.50 millones de euros por el jugador brasileño, que había sido muy importante en el Aston Villa de Unai Emery. Parte importante de que pueda disputar la Champions League el equipo inglés la próxima temporada. Sin embargo, termina cambiando de aires hacia Italia, la Juventus, que la temporada pasada no disputó Champions, tuvo esos problemas también en la tabla italiana con las sanciones que tuvo, pero al final termina clasificándose nuevamente a la máxima competición europea. Una Juventus que lleva ya años peleando bien en Italia, pero en Europa termina todavía dejando mucho que desear. Creo que Douglas Luiz le va a dar un salto de calidad bastante importante al medio campo del equipo de Turín, que está en una reestructuración ahí bastante interesante, pero veremos también si mantiene sus piezas, ¿no? Se está hablando mucho de que quieren vender a Federico Chiesa. Aún no sabemos qué pasará, pero bueno, Douglas Luiz por el momento es uno de los principales fichajes de la Juventus esta temporada. A ver, sigamos repasando. Matthijs de Ligt, el jugador de Países Bajos que deja el Bayern de Múnich para unirse al Manchester United por 45 millones de euros. Un defensor bastante bueno que creo no ha brillado en el Bayern de Múnich como debería haberlo hecho. Así que deja el equipo de Múnich para fichar por el Manchester United de la Premier League. Vemos cómo encaja en un Manchester United que durante los últimos años nos ha tenido acostumbrados a hacer muchos fichajes, traer a grandes nombres, gastar mucho dinero, pero al final con ningún jugador termina consiguiendo buenos resultados, termina quedando a deber. Matthijs de Ligt debería darle un salto de calidad bastante grande al equipo de Manchester, el equipo rojo de Manchester. El Manchester United debería darle una mayor fortaleza defensiva junto con Leny Yoro, que a ver, ya se lesionó el chico este que iba a ir al Real Madrid, al final terminó decantándose por el United, pero si se recupera creo que esa dupla debería darle mucha más solidez defensiva al United, que ha sido algo en lo que ha sufrido durante muchos años. De hecho, ha estado ahí bastante tiempo con Harry Maguire en la defensa, con sus bloopers y sus cosas características de solamente Harry Maguire. Pero bueno, veremos cómo le va al United con esas nuevas dos incorporaciones. Ya vamos a hablar ahorita de Leny Yoro, pero Matthijs de Ligt es un jugador con mucho talento, como digo, en el Bayern Múnich tal vez no se le ha visto su máximo potencial y veremos si lo puede sacar en el Manchester United. Pasando a otros fichajes, tenemos el fichaje de Dominic Solanke por el Tottenham, a cambio de 64.30 millones de euros. El jugador del Bournemouth, que bueno, por su buena temporada pasada, termina fichando por un equipo del Big Six en Inglaterra. De hecho, el Tottenham creo que ha hecho buenas incorporaciones. La temporada pasada también fichó a Maddison del Leicester City, que ha dado muy buenos resultados. Ha jugado muy bien Maddison la temporada pasada, con muy buenos partidos, jugador muy desequilibrante, y con Solanke ahora debería subir aún mucho más el nivel del equipo de Londres. Solanke es un delantero, pues como digo, bastante interesante, se le vio la temporada pasada y veremos ahora cómo encaja en el Tottenham Hotspur. Bien, siguiendo con los fichajes, hablábamos de Leny Yoro, el chico francés que
Fichó por el Manchester United a cambio de 62 millones de euros. Un jugador que ya muchos daban cerrado prácticamente para el Real Madrid. Defensa joven con mucha proyección. Muchos lo veían como el próximo Rafael Varane. Una operación muy parecida, que llega joven, juega las primeras temporadas unos cuantos partidos, agarra experiencia y luego se termina convirtiendo en un pilar fundamental. Pero al final termina dejando el Lille para unirse al Manchester United. El Real Madrid ya lo daba por cerrado, pero al final el jugador se va al equipo de la Premier League. Como digo, se lesiona en la pretemporada, pero bueno, es muy joven y si se recupera bien, como decíamos, hará dupla con Matthijs de Ligt seguro en la defensa del Manchester United. Veremos cómo rinde porque es un jugador muy joven, pero con mucho potencial. Otro fichaje ha sido el de Pedro Neto hacia el Chelsea por 60 millones de euros. Pedro Neto que deja también otro equipo de la Premier League, los Wolves, y ficha por un equipo del Big Six, el Chelsea, que bueno, también al igual que el Manchester United, nos tiene acostumbrados a fichar muchos jugadores, mucha gente, y al final simplemente es fichar por fichar porque no termina armando un equipo como tal. No lo consiguió la temporada con Mauricio Pochettino. Y ahora con Enzo Maresca quiere comenzar, bueno, otra vez un proyecto a largo plazo, pero veremos si termina funcionando al final. Porque el Chelsea en la pretemporada, por ahí también no se le ve sólido. O sea, desde que Abramovich salió, luego sacaron a Tuchel, el Chelsea no ha despertado, ha ido de mal en peor, ha gastado mucho dinero. No sé, es como si estuvieran jugando al FIFA, ven a los mejores jugadores, como no tienen problema con dinero, los terminan fichando. Y bueno, ya una vez que los tenemos a todos, al final ya vemos cómo los encajamos, ¿no? Simplemente fichamos y se lo entregamos al entrenador y bueno, no sé, que se las arregle él. De hecho me río porque me acuerdo de un meme que vi hace un par de temporadas donde habían como 50 jugadores en un campo de fútbol de entrenamiento y el meme decía todos los fichajes del Chelsea entrenando el día de mañana. Porque esa temporada recuerdo también el Chelsea fue al mercado, fichó de aquí, de allá, de esta liga, de la otra, de la propia Premier, y al final no supo qué hacer con tantos jugadores. Veremos si Enzo Maresca termina armando un mejor equipo, porque bueno, Chelsea ya no tiene nada que perder. Ahora lo importante y el principal objetivo que deberían tener es clasificar a la Champions, aunque va a ser difícil porque el nivel en la Premier es bastante alto. Así que fichan al delantero portugués, que bueno, destacó en el Wolves y por eso llega al Chelsea, pero veremos cómo encaja también. Luego otro fichaje fue el de Moussa Diaby hacia el Al-Ittihad de la Saudi Pro League en Arabia Saudí, a cambio de 60 millones de euros. El jugador de 25 años que deja el cuadro del Aston Villa para marcharse a Arabia. ¿Es un error? Bueno, no podemos juzgar a un jugador que se va a otra liga por dinero. Ya lo he dicho en un episodio anterior, creo que fue justamente en el episodio de fichajes de la temporada pasada, y lo digo ahora, a ver, tiene 25 años y seguramente tenía un potencial tremendo en la Premier. Pero como digo, no podemos juzgar a un jugador que se va por dinero, porque, a ver, al fin y al cabo es su trabajo. Y si en un trabajo te ofrecen pues más dinero, obviamente no siempre te vas a ir, de repente estás cómodo donde trabajas, pero no podemos juzgar sus razones, porque es muy fácil hablar con el dinero ajeno. Es muy fácil decir, no, en la Premier me pagan, no sé, un ejemplo, ¿vale? Es por decir, 15 millones de euros anuales y en Arabia me pagan el doble, 30. No, ¿cómo puedes dejar que 30 millones, pero en la Premier tienes más potencial? Es muy fácil decirlo con el dinero de otra persona, ¿no? Ay, no, yo sí rechazaría esa cantidad de dinero, pero si tú estarías en la posición, tú que me estás escuchando ahora, no sabes qué harías. Es fácil hablar de fuera, ¿no? Pero si tú fueras el futbolista, estás jugando en la Premier, te pagan 15 millones de euros anuales,
y vienen los árabes y te dicen, te damos 30 millones durante 2 o 3 temporadas, ¿lo rechazarías? Eso ya es decisión de cada uno. Pero bueno, seguramente sí, tenía mucho potencial, podía brillar mucho en el Aston Villa. De hecho, el Aston Villa iba a jugar la Champions. Así que, oye, podría haber jugado la Champions, pero al final termina yéndose a Arabia y bueno, es su decisión. Y ha habido muchos jugadores que han explicado esto, ¿no? Han pensado en sus familias, sobre todo cuando se dio, por ejemplo, el boom de la Liga China también hace varios años y Alexander Pato dijo, me fui a China porque quería más dinero y lo hice pensando en mi familia. Así que bueno, Diaby se va hacia Arabia, va a ganar bien, también ingresa una buena cantidad para el Aston Villa y si él es feliz, pues bien por él. Así que Moussa Diaby se marcha al Al-Ittihad. Otro fichaje importante, Dani Olmo deja el RB Leipzig para marcharse al Barcelona por 55 millones de euros. Un fichaje que ha causado opiniones divididas en el barcelonismo, porque muchos esperaban a Nico Williams, muchos ya lo daban por hecho, de que el jugador del Athletic de Bilbao, campeón de la Eurocopa, ficharía por el Barcelona, pero al final todo indica de que Nico Williams se va a terminar quedando al menos una temporada más en el Athletic de Bilbao. Ya le han dado la camiseta número 10, tiene gran potencial y tarde o temprano se terminará marchando. No sabemos si el Barcelona o no, pero lo cierto es que Dani Olmo ha sido como una respuesta a este fichaje. Muchos lo han considerado un fichaje demasiado elevado por los 55 millones de euros que ha pagado el Barcelona. De hecho, podría ser algo parecido a lo que ocurrió con Ferran Torres, ¿no? Que el Barcelona va, paga mucho dinero por él al Manchester City y lo terminan trayendo y al final ha terminado siendo un jugador que es suplente. Dani Olmo ha hecho una gran Eurocopa, ha jugado muy bien, pero veremos qué sucede en el Barcelona, ¿no? Creo que tiene mucha calidad, mucho talento y la cantidad, a mí, a ver, sí me parece un poco alta lo que ha pagado el Barcelona. Pero habrá que ver cómo rinde al fin de cuentas, ¿no? Se ha dicho también que hay muchos jugadores en esa posición en el Barcelona y es cierto. Y bueno, traer a otro, no sé, podrían haber priorizado otras posiciones, pero bueno, ya es decisión esa también del Barcelona. Pero por el momento es su fichaje más importante y probablemente sea también el fichaje más importante de esta temporada porque la economía del Barcelona no le permite tampoco jugar tanto con fichar a varios jugadores a precios altos, teniendo en cuenta justamente la situación en la que se encuentra el club. Así que Dani Olmo deja el Leipzig y ficha por el Barcelona. Endrick, el joven jugador brasileño que ya había fichado por Real Madrid hace un buen tiempo, pero no podía llegar a España porque era menor de edad, pero ahora ya con sus 18 años y a cambio de 45.50 millones de euros oficialmente, dejó Brasil, dejó el Palmeiras para llegar a España y jugar con el Real Madrid. También ya ganó su primer título, que fue justamente la Supercopa de Europa, con Mbappé y con todos. Bueno, un jugador con mucho potencial, o iluminado, como le dicen en Brasil. Lo comparan mucho con Pelé. Y es que es un chico demasiado joven, pero ya ha hecho muchos goles. Es una de las grandes promesas del fútbol brasileño. En el Palmeiras destacó muchísimo. De hecho, el Madrid lo ficha cuando tenía 16 años porque, o sea, Endrick de verdad se estaba saliendo totalmente de la liga allá en Brasil. Tuvo un pequeño bajón, pero bueno, después se recuperó. Llegó ya a España, jugó con el Madrid en la pretemporada, tuvo sus minutos y obviamente es un jugador que el Real Madrid lo irá llevando de a pocos. No va a meterlo de titular de buenas a primeras. Creo que con la salida de Joselu hacia Qatar, Endrick gana muchísimas más oportunidades porque esa delantera ya tiene unos 6 jugadores más o menos. Porque a ver, son Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Endrick, Brahim Díaz y Arda Güler. Aunque Arda Güler lo colocan en medio campo, yo siempre lo veo jugando ahí bastante adelantado, como extremo, como enganche, pero mucho más considerado, creo yo, delantero Arda Güler que mediocampista.
muy ofensivo es el jugador turco, así que yo no lo colocaría en el medio campo como tal, sino que es un jugador con mucha más capacidad cuando se refiere al ataque. Así que esos 6, bueno, con Joselu hubieran sido 7, pero ahora que sale Joselu, esa posición de 9 está mucho más disponible para Endrick. Como digo, no vamos a verlo titular y de buenas a primeras. Va a tener sus minutos seguramente de Copa del Rey, algunos partidos de liga, pero irá poco a poco seguramente. Tiene que acostumbrarse también al fútbol europeo. Llega de Sudamérica, si bien el Palmeiras es un equipo importante, el Brasileirao junto con la Liga Argentina creo que son los torneos de mayor nivel en Sudamérica. Al final el fútbol europeo está muchos pasos por delante del sudamericano. Así que va a tener que acostumbrar su juego, va a aprender mucho, sobre todo a nivel táctico, porque en Europa no solamente es el talento, el drible de que te hago aquí una jugada y te paso, sino también es mucho más juego táctico, mucho más de estrategia, cómo moverte sin balón, cómo posicionarte. De eso han aprendido mucho Vinicius y Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Que cuando jugaban en Sudamérica sí eran mucho drible, mucha potencia, ¿no? Pero han ido aprendiendo con el tiempo. Hemos visto muchas veces a Vinicius, a Rodrigo posicionándose en las bandas para defender, juego más estratégico cuando el Real Madrid no tiene el balón. Y bueno, es algo que Endrick va a aprender seguramente, porque en Europa, a nivel táctico, estratégico, sí que está mucho más avanzado también. Así que Endrick dejó el Palmeiras para fichar por el Real Madrid. Otros fichajes que tenemos han sido el de Joao Neves hacia el Paris Saint-Germain, el jugador del Benfica que a cambio de 59.92 millones de euros deja la liga portuguesa para fichar por el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que veremos qué hará ahora sin Kylian Mbappé en su plantilla, porque Mbappé ha sido muchas veces el que ha salvado al París en varios partidos. Pero ahora el París inicia esta etapa sin el jugador francés. Bueno, veremos. Yo creo que en la liga francesa va a tener obviamente un nivel superior al resto porque sigue teniendo el poderío económico, pero en Europa, oye, sin Mbappé a lo mejor, no sé, no dependen tanto de él y arman mejor un proyecto deportivo con Luis Enrique en el banquillo, pero por el momento, oye, veremos esta nueva era del equipo francés. Otro fichaje tuvimos el de Amadou Onana, que ficha por el Aston Villa a cambio de 59.35 millones de euros. Deja el equipo del Everton y ficha por el Aston Villa, equipo de Champions League. Otro fichaje, Michael Olise, que deja el Crystal Palace a cambio de 53 millones de euros y ficha por el Bayern de Múnich. Olise, este jugador bastante talentoso, extremo derecho principalmente, mucho drible, mucha capacidad por las bandas, que es un perfil que encaja muy bien en el Bayern de Múnich, que busca mucho ese juego, con Musiala, con Gnabry, con Sané. Y bueno, va a encajar seguramente bien en ese perfil en el cuadro alemán. Otro fichaje también para el Bayern de Múnich, Joao Palhinha, el jugador portugués que deja el Fulham a cambio de 51 millones de euros y ficha también por el cuadro alemán. Joao Palhinha, cuya principal posición es la de pivot en el mediocampo. Bueno, ahora que Kimmich está jugando mucho en la defensa como central, como lateral, por ahí necesitaba un jugador que pudiera cumplir ese rol y bueno, Palhinha es un jugador que puede hacerlo tranquilamente. Joshua Zirkzee, el jugador de Países Bajos que ficha por el Manchester United a cambio de 42.50 millones de euros, deja el cuadro del Bolonia, que fue la revelación, una de las revelaciones en la Serie A la temporada pasada. Hizo una muy buena temporada el jugador Joshua Zirkzee, de hecho fue a la Eurocopa también, y ahora jugará en el Manchester United. Otros fichajes tenemos a Savinho, que deja el Girona a cambio de 25 millones de euros para fichar por el Manchester City. Creo que ahí no ha habido ningún problema porque el Girona
dentro de todo es parte del Citigroup, así que es más como, bueno, agarro un jugador de mi equipo de España y me lo traigo al equipo principal, que es el Manchester City, ¿no? Y bueno, y era de esperarse también que el Girona, después de tan buena temporada que tuvo, termine perdiendo a varios jugadores, ¿no? Porque al final hay equipos con más poderío económico que pueden ficharlos sin ningún problema. Otro fichaje es el de Max Kilman, que ficha por el West Ham a cambio de 47.50 millones de euros. El jugador que deja los Wolves, el Wolverhampton o como quieran decirle, de cualquiera de las dos maneras, para fichar por el West Ham United. Otro fichaje es el de Ricardo Calafiori, que va al Arsenal por 45 millones de euros. El jugador que tuvo una muy buena Eurocopa y bueno, eso despertó el interés de varios equipos y termina dejando el Bologna a cambio de 45 millones de euros y ficha por el Arsenal de Mikel Arteta. En otros fichajes también tenemos el de Elliot Anderson por el Nottingham Forest a cambio de 41.20 millones de euros. El jugador que deja el Newcastle para unirse al Nottingham Forest. Dentro de la Premier League se dio ese fichaje. Robin Lenormand, otro jugador que a cambio de 34.50 millones de euros deja la Real Sociedad y ficha por el Atlético de Madrid. Que como digo, el Atlético de Madrid está armando una muy buena plantilla y veremos si Simeone al final no la desperdicia con sus ideas de juego. Que a ver, está bien que tu principal idea sea defensiva, pero no puedes desperdiciar muchas veces talento por querer tirarte atrás y defender. En fin. Y hablando del Atlético de Madrid, justamente Alexander Sorloth, el jugador que la temporada pasada le hizo un póker al Real Madrid y tuvo una muy buena temporada en general con el Villarreal, termina llegando al Atlético de Madrid a cambio de 32 millones de euros. Otro fichaje importante, y ahí arriba con Julián Álvarez, Alexander Sorloth, creo que el Atlético de Madrid tiene mucho potencial para pelear. Ojo con el Atlético de Madrid, que bueno, ya es momento de que dé un paso adelante, ¿no? Y compita mejor. En otros fichajes también, Dovic dejó el Girona, tuvo una muy buena temporada el delantero ucraniano y fichó por la Roma de Italia. Y bien amigos, para no hacer más largo el episodio, vamos a dejarlo por aquí. Hemos repasado los principales fichajes, seguramente se darán más, seguramente por ahí se me pasó uno que otro, pero bueno, como les digo, no quiero extender mucho el episodio, así que lo vamos a ir dejando por acá. Muchas gracias por estar en este inicio de la nueva temporada en Fútbol Mundial Podcast. Voy a tratar, como les dije siempre, de darme el tiempo de poder grabar un episodio. No siempre se puede porque, bueno, las responsabilidades de la vida muchas veces lo terminan atareando a uno, pero para el fútbol siempre hay tiempo, ¿no? Siempre nos podemos dar un tiempo para ver un partido, para relajarnos un poco y disfrutar, ya sea con amigos, en familia, incluso solos, ¿no? Te pones un partido y lo miras solo, comiendo, descansando un poco. Y nada amigos, muchas gracias por estar aquí. Seguiremos con toda la cobertura del fútbol aquí en Fútbol Mundial Podcast. Ya saben que si les gustó y quieren escuchar más episodios, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial. Estamos en Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también. Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.